Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien mis queridas jicocas. Hoy les traigo información imperdible, un detalle oculto sobre los autógrafos de Jikook en el ejército, la verdad detrás del rumor de la cita de Jimin y el momento en que Jungkook no pudo ocultar sus celos. Quédense hasta el final para no perderse ningún detalle. Pero antes, hablemos de los últimos logros de Jikook. Comencemos. Jungkook sigue batiendo récords a nivel mundial. Seven ha superado a Uptown Funk de Mark Ronson and Bruno Mars y se ha convertido en la 90ª canción más reproducida en la historia de Spotify, consolidando su éxito global. Este logro demuestra el impacto que ha tenido su música en plataformas digitales, manteniéndose en los rankings más importantes. ¡Felicidades, Jungkook! El álbum Golden de Jungkook continúa siendo un referente en la industria del K-pop. Actualmente, sigue siendo el álbum de un solista de K-pop con la posición más alta en el UK Official Album Streaming Chart, alcanzando el puesto número 9. ¡Felicidades, Jungkook! Jimin sigue marcando historia en Billboard. Su tema ha logrado mantenerse en el Hot 100 durante 30 semanas, ubicándose en el puesto 44. Este hito no solo resalta su popularidad en Estados Unidos, sino que también lo posiciona como uno de los solistas coreanos más exitosos en la lista. Su crecimiento y reconocimiento continúan expandiéndose a nivel global. Sabemos que hay quienes intentan minimizar los logros de Jimin, pero sus números hablan por sí solos. Por eso, mis jicocas, sigamos reproduciendo Who sin descanso. Cada stream cuenta para que Jimin siga alcanzando nuevas marcas y dejando huella en la industria musical. No soltemos el streaming y apoyemos su camino hacia más récords. Esmeralda Garden Marching Band, FEAT. Loco, de Jimin, ha superado las 170.000 búsquedas en Shazam. Este nuevo logro refleja el impacto de la canción y su crecimiento constante en diversas plataformas. ¡Felicidades, Jimin! Mis queridas jicocas, es fundamental seguir reproduciendo los álbumes Muse y Golden. Cada reproducción ayuda a que estos proyectos sigan acumulando récords y manteniéndose en las listas más importantes. Nuestro dúo Ace sigue dejando huella en la música y debemos continuar apoyándolos para que sigan haciendo historia. Además, recuerden que aún pueden votar en los Heart Radio Awards por Who Are You Sure para que Jikook se lleve el premio. También quedan menos de 3 días para las votaciones en los Anime Awards, donde Jimin está nominado en las categorías Most Popular K-Pop e Ícono de K-Pop. No dejemos pasar esta oportunidad y sigamos votando hasta el final para asegurar su victoria. Ahora sí continuemos. ¿Se acuerdan de estos autógrafos? Se ha revelado un detalle interesante al respecto. Resulta que el soldado que obtuvo el autógrafo de Jungkook, y aparentemente le escribió una carta, formaba parte del equipo de obuses de Jimin en el ejército. Este soldado fue dado de baja el 1 de noviembre de 2024 y, curiosamente, fue el mismo que publicó su guitarra con los autógrafos de Jikook el 15 de noviembre de 2024. Este detalle confirma que, aunque Jimin y Jungkook estaban en áreas diferentes dentro del servicio militar, hicieron amigos en común, lo que demuestra que son inseparables. Sin duda, comparten muchas historias y, tal como dijeron, cuando regresen, nos contarán más sobre su experiencia en el ejército. Solo nos queda esperar, ya falta poco para su regreso, así que tengamos un poco más de paciencia, mis queridas jicocas. Pronto Jikook estará de vuelta en casa. Del 1 al 10, ¿cuánto esperan su regreso? Los leo. Ahora vamos a aclarar algo que está generando Kate, otro invento de las vecinas. Las vecinas no saben qué más inventar. Siguen armando teorías sin fundamentos, buscando que en algún lugar les validen sus chip inexistente. Ahora resulta que han vuelto a decir que Jimin fue a Sapporo con la actriz Dawn, sí, la misma que en su momento creó rumores sobre él. Todo porque ella también estuvo en Sapporo, pero aquí está el detalle que convenientemente ignoran. Jimin fue antes de enlistarse, mientras que Dawn viajó en febrero de 2025. Ni siquiera coincidieron en fechas, así que su intento de relacionarlos no tiene sentido. Ya quedó claro que solo busca atención. Y como si no fuera suficiente,
Ahora las vecinas han decidido involucrar a la hermana de Jaehock. Ji-woo estuvo en Sapporo de vacaciones con su esposo, y según ellas, como en el pasado dijo que su bias era Jimin, ahora resulta que es amiga de Daeun y que viajaron juntos. Para dejarlo claro, Ji-woo y Daeun no viajaron juntas. Fueron en tiempos diferentes. Igual que Jimin y Daeun, los únicos que viajaron juntos a Sapporo fueron Jimin y Jungkook. Las vecinas no soportan que Jimin y Jungkook fueron a Sapporo. Pero, aunque les duela, Jimin y Jungkook disfrutaron su maravilloso viaje y siguen más juntos que nunca. Aclarado esto, continuemos. Jikook celoso porque Jimin tocó a Taeyong. Recordemos este live donde estaban Namjoon, Taeyong, Jimin y Jungkook. Mientras hablaban sobre cómo iban a ganar masa muscular en el servicio militar, Taeyong mencionó que las personas delgadas en el ejército suelen desarrollar más músculo. 제가 진짜 지금 약간 되게 엄청 슬림하잖아요. 몇 킬로야? 저 지금 60이요. 아, 너 진짜 많다. 진짜 많이 먹다. 62로 뺐는데 En ese momento, Jimin comenzó a tocarle los brazos y el pecho a Taeyong, pero miren la reacción de Jungkook. De pronto, su expresión cambia, se pone serio y comienza a mover la pierna, un gesto que podría interpretarse como incomodidad o quizás celos. Y lo más interesante, miren cómo Jimin cambia su expresión cuando voltea a ver a Jungkook. Parece que se dio cuenta de su reacción. ¿Ustedes qué opinan, mis queridas Jikookas? ¿Creen que Jungkook estaba celoso? Déjenme sus comentarios, las leo. Quiero agradecerles a cada una de ustedes, mis queridas Jikookas. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take Gracias por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Gracias por ver siempre mis videos. Sky just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Gracias por ser parte de esta familia de Jikookas. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. Life's so Y si aún no estás suscrita y eres una Jikooka como yo, we're gonna no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.